Buenas, buenas. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Bienvenida mi queridísima amiga nuevamente a que estemos compartiendo este espacio GPT Podcast. Hola Flor, qué placer estar acá de nuevo. Siempre es un programón para mí este espacio, gracias. Gracias también, amiga. Bueno, hoy vamos a traer un tema que siento que a mí en lo particular me da muchas ganas de volver a hacer esa recapitulación y sé que vos tenés mucho también para poder nombrar y traer. Lo hemos hablado en algún momento en privado y el nombre del capítulo del episodio de hoy Me es encanta que le digamos capítulo igual, ¿eh? la sitcom, el nombre de este Esta es una serie de Netflix, por eso. Dal. Sí, le estamos dando material para que en algún momento surja. Bueno, es las vidas que vivimos, que vidas que no vivimos y las profesiones que dejamos ir. Bien. Qué temor. No solo profesiones, todo lo que hemos dejado ir. Ya te digo, yo a los 40 y vos a los 30, 36. a los 30, qué joven que sos. A lo- Cumplo en marzo 37. Estamos muy cerquita de ella también. ya es un momento después de los 35 en los que uno toma conciencia Mm. sin duda de que eligió y los caminos se fueron bifurcando y así como la rama fue para la derecha, si uno se posiciona en sus 18, 19, 20, podría haber sido otra vida. Totalmente. Mm. ¿Vos Yo no tenés sé si se puede. identificado así dónde giró el timón? Por ejemplo, alguna de las veces, de las tantas veces me imagino que giró el timón. Qué linda pregunta, los puntos de giro. Se dice punto de giro en el guión. Cuando yo estudiaba guión, que es uno de mis vidas anteriores, uno tenía que, además de ir a buscar el conflicto, el clímax, la resolución, había que tener al menos dos puntos de giro en la historia donde sucede algo inesperado que cambia el devenir de lo que uno está contando. Creo que el gran primer punto de giro fue venir a Capital. O sea, venir de Rosario a vivir a Capital, debido a esta gran frase poco feliz que dice que Dios es de todos lados, pero atiende en Capital. Y si bien yo estaba en una ciudad grande que tenía medios de comunicación, Rosario, mi deseo era triunfar como actriz, conductora de televisión, básicamente esas 2 cosas. Y ya lo venía haciendo en Rosario, venía conduciendo programa de televisión abierta, no muy conocido, pero que salía los fines de semana y ahí estábamos. Me ¿Cómo se gustaba llamaba el programa? Violén. el primero Ike y el segundo es Junior TV, porque era de juegos para chicos, tipo con monigote. Éramos varios conductores y todos adolescentes, salvo como el principal que nos agrupaba, tipo Cris Morena con su Gustavo era Cris Morena y todos los demás éramos como la pandilla. Estaban los lindos, estábamos las capaces. Mirá, me estoy dando, o sea, está bien lo que estoy diciendo. Yo no era del marco de los que expresaban belleza, pero sí de quienes tenían como capacidad de resolución, de conducción, notera, muy notera yo. Y, y bueno, y ahí yo me vine para acá pensando que iba a poder laburar de eso, que me gustaba, aunque ya cuando me vine para acá, y ahora te dejo la palabra, había mirado muchos programas de diferentes carreras de la UBA y me gustaba mucho obstetricia. Medicina también, pero entre medicina, obstetricia y las ciencias sociales, antropología, sociología, esas eran las que más me gustaban, pero me anoté en licenciatura en comunicación social porque medio que aunaba esto de las ciencias sociales, la escritura, que me gustaba mucho también, el periodismo y los medios, ¿no? El mundo de los medios. Imagínense que para llegar hasta donde estoy hoy hubo otros puntos de giro, pero ahora quiero saber el tuyo, tu primer gran punto de giro. Bueno, en relación así al ámbito profesional y por dónde iba a nutrirse también mi mundo en relación al contexto, yo estudié publicidad y en un momento
En realidad, a los 14 ya había empezado a hacer teatro, muy under todo. Trabajábamos con una compañía de teatro en la Manzana de las Luces, uno de los edificios así más antiguos Hermoso. de Buenos Aires, muy lindo, muy lindo. Y bueno, después, cuando empiezo publicidad, había como un gran mandato que se colaba. Mi papá es licenciado en marketing y había algo de, si bien era creatividad publicitaria y no era apuntado 100% a la parte de marketing, bueno, había que vender cosas, ¿no? Pero pará, Y en una época en la que la creatividad publicitaria estaba también muy muy, de moda, muy progre, o sea, no sé, yo me acuerdo de mirar los Martín Fierro y ver qué publicidad ganaba y pensar, este es el capo, ¿no? El que pensó tal. esta publicidad. Yo me pasé gran parte de mi infancia viendo este programa que tenía Horacio Cava con, ya no me acuerdo, Cujis era, ¿no? Que es otro creativo publicitario, que eran publicidades de todas partes del mundo premiadas. Mm. Había algo muy de, que lindaba lo cinematográfico también, ¿no? Y bueno, y encima había un hermano mayor de un amigo muy querido que había ido a esta escuela que yo fui después con creatividad publicitaria y la había pegado, estaba en México, en estos trabajos que pareciera ser que juegan al ping-pong y no hacen nada. Pero bueno, Vos tenés muy cara publicitaria, ¿no hiciste publicidades así como actriz? hice, nunca, o sea, nunca llegué al, A la filmación, sí, al rodaje, exacto, exacto. Ya ni me acuerdo cómo era que se dice en las distintas instancias. el Eh, casting, el callback. Eso, ahí está, bueno, el callback. Hubo una de Coca-Cola que si lo hubiera pegado hubiera estado buenísimo para ese momento de la vida, porque aparte se filmaba, no sé si en Indonesia, una cosa así muy loca. Bueno, nada, no quedé. Pero bueno, volviendo al eje en cuestión, yo sigo como paralelamente con teatro y en un momento digo, bueno, basta de creatividad publicitaria, nos vamos para el lado de arte dramático, me meto en una carrera privada de dirección de arte dramático y, y después, ahí es el giro de timón que quería traer. eh, Empiezo a conocer las plantas maestras, el yoga, amigos de que hacen reiki, médicos homeopáticos, y me voy a vivir a una zona alejada de la capital federal, cosa que implicaba que mis rutinas de ensayos de teatro eran imposibles, eran un chino bárbaro, no tenía auto, trenes que no llegaban al horario que yo tenía que llegar. Y así fue que abandoné teatro, a pesar de que siento que en algún Hay que momento voy a volver. volver, ya no con las mismas ganas, pero voy a volver, sí. Netflix, estás escuchando esto, ¿no? Vas a llamar. A mí me encantaría, pero quiero decir algo muy egoico, muy yoico. Yo tengo como primero, en algún momento tuve el sueño de ser vedette, obviamente nunca estuve ni cerca, chicos, pero una vez mi mamá sacó una nota en el diario, no voy a abrir el capítulo de mi mamá ahora, pero ella funcionaria pública de la cultura, o sea, una mina supuestamente seria, que decía: "Me hubiese gustado ser vedette". ¡Ah! Sacaron así con el título en el diario La Capital de Rosario, como contando esa historia, y yo dije: "Ay, a mí también me hubiese gustado". No sé si vedette, pero Vos tenés cuerpo de vedette, amiga, vos tenés cuerpo de no, vedette, sí, era porque sí. pero no, después me puse tetas y ahora estoy un poco más rellenita, pero en su momento era un palo con la joroba de ahora, pero peor, y no, nunca tuve cuerpo, en realidad. Y y no sé, yo deseaba eso, ser como un cuerpo. Pero, ¿a dónde iba? A que yo tenía el deseo egoico de que hagan la historia de mi vida en Netflix. Pero ¿en modo revista? ¿La historia? No, 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 en modo serie. Ahora digo, ese era el deseo de antes. Ahora el deseo de ahora es, el sueño que no cumpliré porque no va a pasar. Bueno, no sabemos. Tu historia, Viole, todos los que escucharon el episodio anterior, que ya salió, que es el de infidelidades, se fascinan escuchando tu historia y escuchándote a vos, Viole. Yo siento que ahí hay un montón, porque bueno, aparte
vamos a través de este podcast conociéndote más todos, los que te escuchamos. Y a vos también. Y hay muchos capítulos tan interesantes como para esto que vos nombrabas, el punto de giro, es el nombre de... Como en la vida creo que de todos, solamente que Sí, a mí me gusta relucir mucho también las zonas más oscuras, entonces te hago como una pintadita de varios tonos. Pero sí, bueno, esa es como una de las vidas que creo que no tendré, la de la vedette modelo, la de la conductora de televisión, o al menos no como yo pretendía, que era algo no de nicho, o sea, no conducir un programa de biodecodificación. Yo quería conducir claro, un programa, un magazine. claro, claro. La de la Bueno, actriz, igual, amiga, yo te veo, te miro, te escucho y digo, en eso particular que traes, no sé si te des de baja todavía. Hay, pero hay que aprender a darse de baja. Después si la vida te sorprende, pero yo creo que el centro para abrir de este episodio, más allá de la vida de nosotras dos, es si acaso la madurez no es un poco darse de baja de algunas cosas. sí, sí. Algunas es como que ya las tenés, bastante marcadas porque, bueno, somos madres, qué sé yo, no nos vamos a ir a vivir no sé, solas sin nuestros hijos a la cima de la montaña, ¿no? Hay algo que si ese fuese nuestro sueño, listo, tachado. Pero hay otros que son como que creo que de los que hay que aprender también a bajarse o a bajarse en el mediano plazo, porque si no está como la ilusión permanentemente de que uno va a tener la vida que no tiene y uno está lejos de tener esa vida. La muerte nos puede alcanzar en cualquier momento y bueno, y el sueño de viajar por el mundo. ¿Qué es viajar por el mundo? Yo me lo pregunto porque me pasa a veces decir, yo también quiero. Cuando veo que algunos van por Turquía, Tailandia, Austria, Nueva York, digo, ay, yo también quiero. Pero no sé si quiero. Es como parte de las vidas que no tuve y no tendré. Digo, a ver, es como el típico tipo que quiere ser jugador de fútbol, pero si ya tenés 30 no vas a ser jugador de fútbol. Sí, sí, sí. Eh, Hay un punto en el que también, a ver, ¿qué te queda para otra vez? Mi pregunta ahora sería, ¿qué te queda para si vos pudieses elegir, ¿no? Dejar un pacto hecho con tu alma y con tus maestros ascendidos, ¿qué te gustaría hacer en la próxima vida? Bueno, en la próxima vida me gustaría, voy a tirar una medio fantasiosa, pero ser cantante y viajar por el mundo haciendo de ello. Esa ya me bajé de esa. También me bajé en esto bueno, dónde gira o del el timón. Hubo otro momento muy cercano en el que acabo de contar, que es algo que se repitió en varios momentos de mi vida. Yo no varios momentos tuve la oportunidad de irme a vivir a Brasil, varios momentos. Bien, Y no fui a por ello, no sucedió, no se ordenó. El más contundente es yo me estaba por ir con mi perro en mi auto a vivir a Brasil y ahí conozco a quien es el padre de mis hijos y el timón giró y yo me quedé acá y armé familia y bueno, no significa que en algún momento vuelva, pero no va a volver esa que se imaginaba haciendo su vida adulta, iniciándola eh, en Brasil. Y podría haber tenido una vida de playa, quizás muy simple, muy ir a pescar y volver y tener una tiendita, no sé. ¿te gustaría en la próxima vida o no? Sí, Esa sí, no. sí. Sí, sí, me gustaría, sí, sí. O cantante que viaja por el mundo o tener una tiendita frente a la Me playa. encanta. ¿Qué te gustaría cantar? ¿Qué me gustaría? Bueno, me gustaría nacer en Brasil, ya que estamos. Nah, en tu tierra, vos sentís que es tu tierra. Sí. Eh, y empezar de ahí la gira, digamos, Y desde Brasil empezar al de mundo. ahí, sí. Es tan linda Latinoamérica que vamos por Latinoamérica, empezamos ahí y después, bueno, que el mundo me descubra en lugares más lejanos. Pero Me hiciste acordar que cuando más o menos yo tenía 19 años fui a una canalizadora, me acuerdo que se llamaba Franca, no sé si sigue existiendo, me la habían recomendado. Yo en ese momento eh, me había recibido de productora de televisión en TEA y estaba trabajando como crítica de cine. No me iba bien porque no me pagaban, pero les gustaba mucho mi trabajo.
me mandaban a los festivales gratis. Yo no recibía un aporte económico, pero recibía la posibilidad de... Y me fui a Florianápolis, a un festival independiente de cine, y ahí para una revista yo escribía las críticas de cine, no sé qué. Y una persona que fue a ese viaje me recomendó a esta canalizadora, la fui a ver, yo recién había conocido al papá de mi hija, a Fer, y ella me dijo: "Esta relación no va a funcionar y vos vas a triunfar en España". Y yo salí de ahí llorando porque quería, España me llamaba, me llama, siempre me llamó, y al mismo tiempo no quería que se frustre esta relación, y para mí fue como: "No, voy a hacer todo lo posible, todo lo que esté en mis manos para que esto que me dijo no suceda". Y yo me quedé acá con mi pareja, y bueno, y después nació Cata, esa rama creo que se cortó, pero muy loco. Hay un video dando vuelta que dice que la elección más significativa en la vida es la elección de la pareja. Y yo creo que en esto tiene mucho que ver, también en relaciones a las profesiones, porque la pareja generalmente en las historias que yo conozco es la que termina de marcar eh, un rumbo muy, muy importante, que es el compañero de vida, el lugar donde vivir, la casa donde vivir, si formás o no formás familia. Y si llegas a tener hijos y después te separás, es uno de los dictámenes de corte de rama de estas posibles vidas más fuertes, porque cuando me separé del papá de Cata y después ni hablar del papá de Oli, fue como, yo no me voy a despegar de ellos y yo no voy a despegar a ellos de sus padres. Entonces, ahí hubo como una cosa de, listo, ya yo no puedo ser la que quiero ser, porque yo elegí la maternidad y con mi nivel de responsabilidad en ese sentido, de haber crecido lejos de mi papá y haber sentido que ahí me faltó profundizar el vínculo, para mí fue como, listo, no me puedo ir ni a Rosario, ni a 300 kilómetros. Entonces es como una gran atadura también, las parejas y las exparejas cuando tenés hijos. Ay, sí, eso coincido plenamente, es algo que, bueno, esto que te conté de Brasil también, yo siento como madre que, eh, estoy sujeta ahora a un lugar y a quien es el padre de mis hijos, ¿no? Desde ese lugar. Em, ¿Dónde más sentís vos, Viole, que ahí que volvió a marcar la diferencia en el rumbo a donde hoy estás? Y sin duda el nacimiento de Cata, yo tenía 21 años y ahí fue cuando decidí no seguir por la vía de la búsqueda de trabajar en los medios, pero no por la maternidad en sí, sino porque me empecé a sensibilizar mucho más con el mundo vincular, mamá, bebé. Me empezó a interesar incluso antes de quedar embarazada. Me acuerdo que el día que quedé embarazada estábamos en Puerto Madryn y yo estaba leyendo un libro de Laura Goodman, La maternidad y el encuentro con la propia sombra, y no era madre, tenía 21 años, o sea, a este nivel. Y cuando habíamos en la carrera de producción de televisión, había hecho mucho documental sobre educación Waldorf, dando a luz y parto respeto. ¿Por qué me interesaban esas cosas? Así que había ahí como un corazoncito que quería ir para ese lado. Me había ido muy mal en un taller de teatro con Julio Chávez, me sentí como, eh, a ver, él era buen maestro de teatro, pero muy exigente y de bajar línea, de no tener cuidado con las formas. Y yo que venía de Rosario y me sentía como la mejor actriz del mundo, llegué ahí y fue como no serví para nada, nena, anda a estudiar. Eh, y ahí es como que fue un no, yo no me expongo más porque me da terror el rechazo, me da terror hacerlo mal. Después trabajé en agrandaditos, en todo lo que fue la producción de casting, y iba viendo si eso era lo mío o no, y cuando nació Cata dije: "No, o sea, quiero estudiar para ser especialista en crianza, quiero estudiar puricultura, para ser dula", y ahí empezó. Ahí empecé mi camino, ese mismo año fundé Panza y Crianza, empezamos con Grupo, o sea, todo en mi vida, muchas cosas pasaron así, o sea, todo lo que a mí me hubiese gustado recibir, lo inauguré, digamos, lo fundé. Yo quería un grupo de crianza de tales características, iba yo y coordinaba ese grupo.
Con el duelo me pasó lo mismo. Y bueno, y ese fue el gran punto de giro, que lo agradezco, porque yo no sé qué hubiese sido en mi vida sin esa maternidad a esa edad en la que estabas re sola, buscando el reconocimiento en una profesión en la que yo no me sentía cómoda porque mucho casting, calle Rabiniani, no, Rabiniani no, calle Scalabrini Ortiz, ahí hay un lugar donde se hacía mucho casting y yo tenía otra nariz, después me la operé y el momento en el que te decían frente, perfil derecho, perfil izquierdo, yo sentía que estaba apuntando a algo donde también tenía mucho puesto en mi imagen, que no iba a ser nunca elegida, Mm. eh, y que por más de que tenga condiciones para conducir y todo, no, ni mi cuerpo, ni tenía los contactos, ni mi cuerpo, ni mi cara estaban en resonancia con lo que se podía elegir en ese momento donde todo era tapa de paparazzi. O sea, donde Sí. el mundo pasaba por TV y novelas, tapa de paparazzi y revista Pronto. Entonces, o noticiero, pero no era mi onda. No había tanto popurrí como hay ahora, no había panelismo como hay ahora. Pero bueno, tuve compañeros de la secundaria que recontra triunfaron. Yo fui a la escuela con Guido Sáfora, que es un columnista, periodista de espectáculos ahora que la repegó. eh, y me acuerdo que los dos decíamos, ay, vamos a estar en los Martín Fierro, no sé qué. Él llegó, yo no. Siempre le digo lo mismo. Él me dice, bueno, vos tenés un montón de libros escritos. Pero me fui para otro lado. Yo quiero traer algo acá que le digo a Viole con espacio íntimo, que es mi Rudolf Steiner, Argentina. Steiner escribió una cantidad de libros que no se sabe cómo hizo para escribir tantos libros de tantos temas. Bueno, Viole es esa mujer que no se sabe cómo con 3 hijos. ¿En cuántos años, Viole, escribiste tus 10 libros? Ahora ya son 10. Son 11 ya, Son 11. pero sí, en 12 años, 11 años. Bueno. Más o menos uno por año. No está, o sea, no es difícil, ¿eh? Uno piensa que es algo difícil, pero no es difícil. Eh, Bueno, Viole, pero coincidirás conmigo que no hay muchas personas en el mundo que paren 11 libros en 10 años y con 3 maternidades. Eso es el dato para mí como para subrayar. Y mediocres, maternidades mediocres, ¿no? Siempre quiero transmitir la idea de que cuando uno pone mucho en algo es mm, porque le está sacando nadie es un, o sea, mm, nada es un superpoder. mm, Aún las personas que decimos Steiner, de algún lado habrá sacado, digo, le habrá sacado a su familia, le habrá sacado, no sé, a su salud, a sus amigos, pero de algún lugar se saca el tiempo, las ganas, el entusiasmo. Las maternidades, muy, muy importantes en mi vida, pero yo no sé qué tan importantes soy en la vida de mis hijos. Y estimo que sí, que muy. Pero los libros se hacen de otras cosas, digamos. Yo nunca trabajé en relación de dependencia y me negué a un montón de cosas que entiendo que hay mucha gente que las hace como parte de la vida, de ganarse la vida. Yo preferí como tener una vida más sencilla a lo mejor y bueno, y como tener mucha libertad a la hora mm, de mm. escribir, de trabajar. Pero sí, fue arduo, es arduo escribir los libros, pero al mismo tiempo no es algo para nada imposible. Lo que pasa es que te tiene que gustar, eh, y pero hay muchísima gente que dedica ese tiempo al gimnasio. Lo veo todos los días, y sí, es a qué le dedicas el tiempo. Viole, y si lo pensaras en relación a una carrera universitaria, si lo pensáramos en relación a una carrera Yo universitaria. tendría que haber sido médica. ¡Ay, yo Yo tendría también! Podríamos pero no hacer un sé por un acto simbólico del duelo de vestidas con ambo y todo. pero re. Y aparte, qué ganas de minimizarme, no sé cómo lo sentís en tu caso, pero siempre hay puericultor al lado del pediatra, Total. la dura al lado de los Sí. tetra, la terapeuta, pero qué bueno aclarar que no soy psicóloga, que no soy psiquiatra. Mm, Mi pareja me dice: "¿Por qué te pones a estudiar?". Digo: "No, ya es una vida que es la vida no vivida", pero mm, dale, o sea, ponete a estudiar, no, pero no solamente porque es largo y porque hay que dedicarle un montón de esfuerzo, sino porque
Yo quería estudiar medicina para romperla. ¿Qué voy a estar ahora? 10 años de medicina para después empezar a crear un espacio en el que la medicina pueda a darle espacio a otras cosas dentro de la medicina. Ni siquiera es que hay una carrera holística de medicina base. Entonces, pero yo podría haber sido muy buena médica, muy buena porque soy médica trucha. Me asumo como médica trucha, te leo los estudios, sé más de rangos de laboratorio que mi marido médico y siempre me atrayeron los hombres médicos porque en realidad tenían eso que yo hubiese querido ser. Mm, Eh, sí, Aparte la coincido. libertad de hacerte una receta médica. Ahora que lo tengo el sellito y me hago mis propias recetas, como que le bajé un poco la idealización. Y bueno, es como todo, ¿no? Lo que está ahí cerquita a la mano pierde brillo en un punto. ¿Vos? Sí, ¿Por qué sí, sí, médica? médica, bueno, hay algo también de secuela, acá un poquito del mandato. Mi mamá llegó a hacer un año de medicina y siempre quedó así como el cuento de que ella no le hubiera gustado terminar esa carrera, pero la verdad es que no me había entrado por ningún lado hasta que te diría que relativamente hace poco, hará 8 años que esto como que empecé a sentir qué bueno hubiera estado, porque me atraen los libros que tienen contenido, información médica, me atraen los médicos, me gusta la manera, obviamente que hay de todo, ¿no? Pero mi ojo se pone mucho a pensar en esa vida que hubiera sido en el ámbito, cerca de un ámbito médico, digamos. También hay que desidealizarla, porque yo me acerqué bastante justamente por eso, porque me sigue convocando. A mí me convoca mucho la situación hospital justamente para humanizarla, ¿no? Desde el lado de cómo no se dan cuenta el sufrimiento que hay acá, aunque tengas que estar en la sala de espera de un odontólogo, ¿eh? Ni siquiera estoy hablando de sufrimiento de la terapia intensiva, que ni nos metemos ahí. Em, Siempre me gustó el mundo hospital y llegué a tener ambos como pericultora y a estar contratada por una institución. Y ahí dije: "Ah, pará, yo esto lo tenía re idealizado". Obviamente no como médica trabajaba, pero la situación de oscuridad porque no te entra el sol, porque tenés que estar en un Mm. cuartito haciendo muchas cosas administrativas y vas de habitación en habitación, con box de médicos y enfermeras, de nuevo, en situación de luz artificial, comiendo en un comedor, porque los horarios son como, bueno, rotativos, no es horario de oficina. Te haces amigos y todo, y a mí me gustó ese momento, pero fue como, ah, no, esto es medio una cárcel también, ¿eh? Es como medio que te tenés que quedar a vivir acá, y no está tan bueno. Mm. Sí, 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 Hay obviamente. muchas formas de hacer la medicina, por Sí, supuesto. sí, sí, pero es verdad que también es un recorte en una idealización, eh, lo que me aparece cuando conecto con esa visión, como la del cantante que se va a viajar por el mundo. Después, viste, quizás está lleno de cantantes que viajan por el mundo con una adicción y un vacío interno. Yo pienso en el jet lag, en los tiempos de espera, los aviones, aunque sean primera, en la Sí, la gente la que falta de intimidad, de privacidad, de todo este mundo tan público, ¿no? Porque obviamente que sería una cantante conocida, no vamos a poner esto, tipo Shakira, me imagino. bueno, no, es esa, ese es mi modelo. Yo crecí con Shakira, yo lloré cuando la vi a Shakira por primera vez en el Luna Park cuando tenía 10 años y dije: "Yo quiero ser como ella". Claro, yo también quiero ser. Ahora, también es una vida que no tuve porque la fui a ver hace poco y dije, siempre le digo a mi hija, no sé si esto te lo conté, creo que sí. La miré a Cata, que había ido conmigo en el medio de una canción, así bailando, le digo, ay, ¿vos también querés ser como ella? ¿Como te gustaría tener su vida, vos también? Y me miró como diciendo, no, o No, sea, yo claro, te pasa a vos hicieron sola. canciones. O era como que ella había ido como fan y yo no estaba como fan, yo estaba como imaginándome que yo era la del escenario y qué haría yo en esa situación. Bueno, pero estamos más cerca nosotras, obviamente, a Shakira. Pero otro día, Zaira me preguntaba qué edad tenía Shakira, y yo más o menos hacía cuentas, y Tiene claro, 47. 47, claro, está muy cerca nuestro.
Sí. No está tuya, ¿no? Tiene 10 años más que vos. Sí, pero bueno, ya estamos, o sea, yo Pero envejece muy bien. ¿cómo? Envejece bien, viste que hay gente que envejece bien, gente que envejece mal. Sí, 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 sí. No hablo de únicamente de lo estético, Sí, sino de esta capacidad de vigencia, sí, sí, sí. Bueno, y ¿hay algo así dentro de este mundo que vamos a hoy también a despedir, de lo que nos fue en relación? podemos hacer un ritual. Sí, pero en relación a un lugar, por ejemplo, ¿te hubiera gustado irte a vivir? Decías España, yo traía lo de Brasil, ¿no? ¿Otro contexto completamente distinto del que estás viviendo ahora? Sí, y fantaseo, vos ya sabés, con 6 meses de calor acá, 6 meses de calor o en Centroamérica. A mí no me llama tantísimo Brasil, pero por el idioma, porque soy muy de necesitar el lenguaje y ciertas costumbres que, aunque hay un cambio cultural muy grande en España, siento que por ahí son más afines y estar realmente viviendo el otro lado del mundo, que es verano cuando acá es invierno. Digamos, hay algo que me llama la atención de eso, de la Navidad con frío, pero, o sea, nosotros estamos al revés que ellos, o que Centroamérica, que siempre más o menos tiene el mismo clima, pero me gusta mucho el Caribe. Em, Me gustaría, no dejar a Argentina del todo, pero me hubiese gustado una vida bastante más mixta entre, no sé, trabajar 2 3 meses por año en otros en otro país, más esto de verano, de calor, sobre todo cuando acá es invierno. Nunca lo pude concretar, pero es algo que me llama mucho la atención. Y también me llama la atención vivir en algún lugar más natural. En un momento tuve una casita en el Delta del Tigre que fue como, me enamoré de la naturaleza y mi papá justo estaba haciendo la herencia en vida y me dio una plata y compré un terrenito con una casucha ahí, como 2 horas de lancha colectivo. Wow. No, y fue un fiasco porque claro, era hermoso, es un montón, pero ahí hay que ir con el agua, con los bidones de agua, con la comida, en la lancha, y además si llovía se te cortaba la luz, no había forma de salir de ahí, no te andaba el Movistar, andábamos con DVDs, viendo DVDs, porque ya lo único que te quedaba era eso, y yo dije: "No, no, o sea, acá la naturaleza me come, yo necesito un punto medio, no puedo, o sea, tanta naturaleza, no". Mm. Así que no estoy en un punto medio porque estoy en pleno paternal en Ciudad de Buenos Aires, pero me gustaría en algún momento vivir como vivís vos. Así, ¿cómo vivís vos? Bueno, Así. yo vivo, bueno, aparte de esto que contaba de cuando me retiré, para ser muy prolija con lo que vos traías, Viole, de cómo fue porque me puse en pareja y esa pareja vivía a 40 kilómetros en la zona sur, en Gleu, y sí, a partir de ahí yo dije, bueno, yo que me había criado en Floresta, o sea, soy porteña, dije, no vuelvo a la ciudad. Y siempre me moví en lugares conurbano, 50 kilómetros, 60 horas, donde más lejos estoy, a 80 kilómetros en Exaltación de la Cruz. Terreno de 2000 metros, bosque al costado, eucaliptus que hoy con la tormenta se No, caían, increíble. y es un poco de ponerte a rezar para que no se caigan encima de la casa y a su vez, bueno, es esa posibilidad que tiene la naturaleza, que vos me lo traes mucho cuando hablamos de regulación, del ritmo, del, bueno, hablando de ciclos que hablamos en el episodio anterior, el contacto con la muerte. A mí es uno de los regalos que siento que me da el vivir en un espacio así. Zaira, mi hija mayor, eh, sabe lo que es el olor a muerto. Y parece una boludez lo que estoy diciendo, ¿no? Pero no es algo menor. O sea, un pajarito se degrada, se queda ahí y uno sabe qué es, a qué responde eso como parte del ciclo. Bueno, eso, vivo Muy acá. importante. Sí, sí. Que eso me da como que es un gran logro, creo, tener claro que
Yo cada vez que vuelvo de viaje digo, ¿por cómo nos metemos todos acá adentro? Es increíble. Cuando uno está en el día a día no se da cuenta, pero cuando atravesás como una ruta, autopista, empezás a ver cada vez más edificios, después tenés el tramo de llegar a cuando vivís en la capital, tenés el viaje de llegar a la autopista. Lo que tardás de la autopista a tu casa. Eh, y, y es increíble, digo, ¿en qué locura de mundo uno puede vivir así? Y ahora estamos en una época en la que hay mucha más descentralización porque está el home office y muchísima gente se está yendo de las ciudades a vivir en ámbitos más naturales y creo que es una tendencia que está buena. La tecnología nos acompaña, si no, no podríamos, muchos no podríamos. Totalmente, totalmente. Esto que hablabas del delta, 2 horas, o si bien sigue siendo, porque el delta tenemos la hermosa posibilidad también de tener como un pedacito de Amazonas a 30 minutos de la ciudad, ¿no? Porque cambia contundentemente el paisaje en el delta. Y es increíble, O sea, que estar viviendo en islas es algo muy único, creo que mundialmente inclusive, lo que pasa ahí con la biosfera, pero hoy en día contratás Starlink y en esa casita de a 2 horas de lancha podés ir claro, grabando este podcast como estamos haciendo ahora, quizás. Eh, tal cual. bueno, ¿algo más que sientas traer, Viole, de esto sobre las vidas que no fueron? Y por ahí es un poco más de lo mismo, pero desde hace un tiempo me gusta hacerme consciente de todo lo que no elegí y no tanto como una pérdida, sino como lo que dio lugar a lo que sí, Ujú, y, y todo lo que podría no haber pasado si, si elegía esas otras cosas que para mí eran importantes. De hecho, bueno, cuando hay una pérdida gestacional y después tenés un hijo, uno dice, bueno, este hijo no podría haber nacido si esa pérdida no hubiese sucedido. Y yo lo veo un poco así también, eh, en relación a la vida. Y qué interesante decir, sí, la verdad renuncio a este sueño porque tengo este otro, porque priorizo lo que sí tengo, porque hay cosas que no quiero arriesgar. Y es como ver el lado, no el lado positivo, pero el lado de todo lo que abre los no. Los no en la vida abren puertas muy contundentes y le dejan el espacio a lo que sí. No solamente las muertes, sino lo que no sucede, ¿no? Lo que la vida no me trae de eso que deseo, el embarazo que no llega, la casa que no llega, la mudanza que no llega, el amor que no llega. eh, y en ese esperar, creo que hay una posición muy debilitadora. A veces no están dadas las condiciones para que en el corto plazo se geste un sueño y no está mal intentar, pero también creo que poner un punto a ese intentar, que no sea un eterno intentar, y que en algún momento nos dejemos más proponer por la vida. Estoy leyendo un libro ahora hablando de libros. ¿Te acordás que dijimos que íbamos a hablar de libros? sí. Que se llama Experimento Rendición, que es la historia de Michael Singer, que es este autor que me está gustando mucho, que habla de espiritualidad. Este libro es particular porque no habla de su historia, digamos, no te tira ni- ninguna práctica, ningún tip, pero dice, bueno, me puse al servicio de lo que la vida iba trayendo sin oponer resistencia. En algún momento traía cosas muy incómodas, pero en otros era como, me venían a proponer un chino tremendo y yo decía, bueno, sí, porque estoy en este experimento y las cosas que se empiezan a desplegar, que no digo que sea para todo el mundo ni en todo momento, pero hay algo como de decirle sí a lo que la vida propone y de decirle no a lo que la vida no propone como una forma de reafirmar, bueno, no es Sí, por de acá, autoridad, ¿no? De volver esa autoridad hacia uno también, ¿no? Como tal cual, y no ser de consciente de esa elección que incluye el dar muerte, digamos, a lo que, eh, a sí, lo con todo el dolor del mundo, porque si uno tiene como un sueño, un deseo, poder decirle no, no es el momento, y no solo porque no me conviene, porque la vida no me lo trae. Ujú, ujú.
porque no lo tengo cerca, porque estoy en una posición de espera que no me permite caminar hacia otro lugar. Ujú. Tomar la fuerza del Porque presente, ¿no? Esto exacto. que aparece ahí. La fuerza del presente está en lo que es, y no es resignarse. Es simplemente decir: "Mm, por acá no es, en este tiempo no es, los tiempos de la vida no son los tiempos del deseo". Y muchas veces uno toma decisiones que no son por deseo y son también válidas, porque Mm. tienen que ver con, bueno, priorizo otra cosa, no el deseo. Y siempre sembrar y regar, pero lo que aparece o no aparece ya hay algo como de entregarse a si la planta crece, no crece, da fruto, ya medio que tiene que tiene que poder dar igual, no con todo, yo sé que estoy tocando un tema sensible. No, Tiene igual que sabes tener que esta metáfora que acabas de decir, perdón, Viole, hablando de la observación de la naturaleza, cómo a veces uno puede estar cuidando mucho de una planta con un montón de métodos y formas y atenciones y de repente no, por algún motivo, me pasa muy seguido, de hecho, no prospera y solito, porque un pajarito se comió una semillita y hizo caca ahí y ¡pum! Una planta maravillosa y hermosa. Así en el jardín de la vida, ¿no? Estas cosas que florecen porque también hay una voy a traer algo que quizás, no sé si iba en la línea de lo que vos estás diciendo, pero sí también lo siento, como hay un orden más grande, ¿no? re, Que alinea y que va proponiendo. re. Y si uno hace resistencia a eso, duele un montón. Entonces hay un punto en el que, volviendo a una de las decisiones más difíciles para mí, que fue, tengo 2 hijos de 2 padres de los que estoy separada, no me voy a ir de Capital Federal, que sigue siendo la razón por la cual no me voy ni sin exaltación de la cruz también, porque y que si a mis hijos tienen la escuela acá, no van a querer cambiarse de escuela. Entonces, que ese no sea un no mío también, no es solamente el no que me trae la vida, porque ya está, o sea, armé esta familia, pero bueno, es una decisión mía, volver a la autonomía, ¿no? Personal, es una decisión mía no irme porque no están dadas las condiciones hoy. Mis hijos son adolescentes, pero no. Ojo, soy tan apegada que no sé si me iría aún con los hijos grandes, más si tienen hijos ellos, ¿no? Pero, pero sí, es una decisión mía que apoya a la decisión del universo. Entonces, Sí. decir sí y rendirse en el buen sentido a lo que el universo trae, es como, ay, da como mucha paz. Mm. No sé, yo Bueno, tengo amigos que se quieren comprar una casa pero es como que dicen: "No puedo seguir alquilando, pero lo que me da es seguir alquilando". Bueno, ¿qué pasaría si yo te asegurara que vas a alquilar toda la vida? Como, a veces es como porque si no uno piensa que está por, ¿viste? Está por ser famoso, está por ser, ¿y qué pasaría si yo te niego esa opción y que ya sabés que está negada? Serías más feliz, porque no irías ahí a tocar la puerta esa y tocarla, ¿o no? mm. Sí, me viene, como hay una fuerza que tiene la resistencia también, o sea, es A ver, me interesa, abr me abra interesa. como una tangente, ¿no? Hay una frase, de hecho, de Clarisa Pinkola Estés, que dice, "Resistimos porque sabemos que estamos haciendo algo importante". Y lo pienso también en mi vida, así como he resignificado esos no en un sí para mí y en todo lo que asumir esos no trajo inclusive cosas que yo no pensaba ni imaginaba, no estaban programadas en mi vida y hoy las agradezco, aún con la caja de Pandora que podría haber sido. eh, pero hay ciertos lugares en donde yo siento que afirmada en eso a lo que me propongo para mi vida, es una forma de resistencia, pero resistencia en el buen sentido de esto que vengo a, a- 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 a dar, a hacer, a compartir, a vivir. Siento que hay algo de eso, o sea, resueno con lo que decís y a su vez se me cuela como a este otro Sí, lugar. pero en el contenido y no en la forma. Lo siento, lo que vos estás diciendo, al menos yo lo siento así, en el contenido y no en la forma. Si yo siento
que mi canal de expresión es la danza, que no es lo mío, pero que es la danza, y yo con la danza conecto, y yo con la danza me entrego, y no se me da la vida desde la danza, no quiere decir que yo voy a dejar de danzar, ¿no? Quiere decir que tal vez tenga que Buena aclaración. Sí, danzar por un lado y por el otro lado ponerme un sí, kiosco. sí. Que no quiere decir Me tocaste mucho el tema del alquiler, amiga, cuando me tocaste ah, ahí. La tú parte de- pero vos, escucha, vos estás cerquísima de Y otras estoy cosas. intencionando. Pero digo, no lo decía por vos. No, ya sé que no, pero bueno, estoy como recapitulando con esto de Me refería es la más, rendición. y ojo, ni siquiera lo estaba diciendo como quédate con una vida chiquita, lo estaba diciendo como no sientas que alquilar es estar perdiendo algo todo el tiempo, a eso me refería, ¿eh? No con no, vos no est vos estás para el poco, no, para nada, no venía por ese lado. Sí siento que hay que aprender a resistir en el lugar de los lugares auténticos de cada uno, Ujú, ujú. pero no hay que poner tanta resistencia a las formas en las que eso se presenta. Sí, ahí totalmente de acuerdo y siento que es un modo de poder asumir responsabilidad y de poder retomar ese vínculo con la fuerza también. eh, con la Pero me interesa para otro episodio, sí me interesa lo de la resistencia, porque yo lo pienso en relación a las fuerzas físicas, que obviamente son un mapa de todo lo que sucede en el universo, y es cierto que cuando uno trabaja la resistencia con movimiento físico, Sí. eso da sus frutos también. Entonces me gustaría entender más cómo podría eso aplicarse a la vida, porque hasta ahora, todas las veces que me resistí a los cambios, Mm. a la vida le chupó un huevo. Yo me la paso resistiendo al frío, a la lluvia, a tener que ir a buscar a mi hijo al jardín. Me la paso resistiendo mentalmente, Claro. no Creo me que hay llega. algo, sí, creo que hay algo de la resistencia, y con esto ya vamos a ir cerrando, que es saber que una puede. Ajá, Yo escucho en lo que vos decís de, bueno, me resisto a ti, 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 tu, 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 que en realidad hay una negación de lo que son dos cosas distintas, claro. ¿no? Bueno, entonces, si en alguna otra vida nos volvemos a encontrar, amiga, que ojalá que así sea, cantante viajando por Latinoamérica, No, yo neurocirujana. vale, ¿Shakira o neurocirujana? vale, ahí está. Está clarísimo para Pero que. Shakira no sé si por cantante, porque ella hace de todo. Sí, Y también sufre. sí. Y factura. Y Todo. factura, la mujer de factura. Bueno, Pero bueno, qué lindo, ¿no, amiga? Me encanta hablar de estos temas de verdad que en lo personal siento que vuelven a amasarse contenidos que estaban ahí quizás más desordenados. esto es Y mejor que una hora de terapia, amiga. so- Yo hago terapia con vos. estamos acá para que también después nos cuenten a través de los comentarios, que compartan con sus amigas. Estamos muy agradecidas de las repercusiones que está teniendo el podcast a medida que van comentando, como qué les parece y demás. Así que, bueno, nos vemos en el próximo episodio. Así será. Te mando un beso grande. Te A quiero. vos y a todos los que están escuchando. Besote. Adiós, Chau, adiós chau. a todos.